Estimados hermanos, paz de Cristo, me da gusto poder dirigirme nuevamente a ustedes ahora en día domingo, esta mañana, poder compartirles un mensaje que seguramente va a traer bendición a nuestro corazón, a nuestra vida, y es el tercer mensaje de la serie Tiempo de Conquista. Yo le invito a que se quede a escuchar palabra de Dios y que disponga su corazón, porque hoy el Señor nos va a hablar. Bienvenido. Para volver atrás, nos trajo aquí. Una nueva oportunidad, un tema que seguramente va a revelar a nuestra vida consejos para actuar, consejos para tomar el control de lo que el Señor quiere para nosotros y podamos actuar conforme a los propósitos y a la voluntad de Dios. Y este mensaje lo he titulado Conquista tu sueño. Dice la Escritura: y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, es decir, hablarán acerca del futuro. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Usted y yo, todos absolutamente, tenemos un sueño. Todos al venir a esta vida recibimos el soplo del Espíritu Santo, el soplo de vida que de alguna u otra manera desde pequeños, desde chiquitos anhelábamos con ser tal o cual personaje o tener tal o cual oficio, y así es como se desarrollan los sueños. Pero luego, al pasar del tiempo, nosotros comenzamos a desarrollar otro tipo de anhelos, de sueños. Pero yo quiero hablar particularmente que cuando usted y yo venimos al camino del Señor, venimos quizá porque tuvimos el anhelo de una vida mejor, porque quizá a usted le predicaron el Evangelio y le dijeron que Jesucristo tenía el poder de transformar las vidas, de cambiar el corazón, de quitar los vicios, de restaurar la familia, de bendecirle en lo material, de sanarle si estaba en medio de una enfermedad. Y nosotros aceptamos la palabra del Señor en nuestro corazón, nos entregamos a Jesucristo, y ahí en nuestro corazón fue depositado un sueño, un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Y yo le pregunto en esta ocasión, ¿cuál es el sueño que el Señor puso en su corazón? Quizá lo vemos lejos, quizá lo vemos difícil, pero yo quiero decirle que todos anhelamos una vida mejor, y ese es el propósito del Evangelio para con el hombre o la mujer. El Señor nos ha llamado para que alcancemos una vida y vida en abundancia, no como lo propone el mundo, sino conforme a los propósitos del Señor Jesucristo. Mire, el joven desea terminar una carrera, la mujer desea formar una familia, el hombre quizá desea ser prosperado en el trabajo, y venimos al Señor para que transforme nuestra vida y alcanzar una vida mejor. Y entonces esta palabra alcanza tu sueño hoy nos pone en una disyuntiva, en una pregunta. Quizá tenga un año, quizá tenga 6 meses, o quizá tenga 5 o 10 años en el camino del Señor y hemos renunciado a algunas ofertas del mundo, le hemos dado la espalda a algunas amistades que no nos edificaban. Algunos de ustedes dejaron cosas que quizá le gustaba mucho, ir al baile, tomar, quizá le gustaba mucho los placeres del mundo. Hay quienes quizá creían en otros pensamientos religiosos o tenían algún ídolo y se renunció a eso, porque el Señor tiene un propósito de bendición para usted. Quizá en ese tiempo el Señor lo está llamando a una vida mejor, a una vida distinta. Pero yo quiero decirle, después de esa renuncia, después de venir al camino del Señor, qué tan cerca estamos de ese sueño, de esa vida diferente, qué tanto ha mejorado su carácter, qué tanto ha avanzado usted en el cambio de vida, en el ambiente de su familia, qué tanto lo ha bendecido el Señor. Y en esta tarde yo quiero desafiarle y recordarle que el Señor nos llamó a ser hombres y mujeres de conquista, que el Señor depositó un sueño, pero también es importante que sepamos que los sueños tienen un precio. Los sueños tienen
un valor muy importante. No es que el camino del Señor sea fácil o que esté todo resuelto, pero sí quiero decirle que siempre en el camino del Señor somos llamados a ser mejores personas. Dice Proverbios, somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿O será quizá que han pasado los años y no hemos alcanzado ese sueño de parte de Dios? ¿O no hemos alcanzado aquello que nos hemos propuesto para nuestra familia, para los nuestros? Yo quiero invitarle a que este día sea la oportunidad para desempolvar esos sueños, esos propósitos de parte de Dios y volver a tomar el rumbo, el camino en conquista del sueño. Yo quiero hablarle acerca de 3 requisitos que marca la Escritura para que podamos conquistar un sueño. Según los ejemplos que encontramos en la Biblia, los sueños son desafíos. José soñó que habría de gobernar y no fue fácil el camino. Moisés recibió el sueño, la visión de libertar al pueblo y no fue fácil el camino. Y así pudiéramos enumerar a diferentes personajes de la Escritura con sueños realmente desafiantes. Quizá usted, el Señor, le ha puesto en el corazón el poder ser una persona diferente y al ver ese sueño o al ver esa promesa para usted resulta imposible, para usted resulta difícil, pero yo quiero decirle que en Cristo todo es posible. Lo dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quiero hablar acerca del primer requisito, que es creer que es posible. Pero es que el sueño que el Señor me ha dado o los propósitos de Dios para mi vida los veo tan complicados, hermano, porque yo tengo estas limitaciones o yo no tengo estas posibilidades. Pero a diferencia de los planes que uno hace personalmente, los sueños en el Señor vienen acompañados de la promesa de parte de Dios. Dice, al que cree, todo le es posible. Y cuando usted recibe un sueño de parte de Dios, conforme a la Biblia, conforme a los propósitos del Señor, el primer paso para que podamos alcanzarlo es que creamos. Crea que usted puede ser una persona mejor. Crea que el Señor lo puede bendecir. Crea que el Señor puede obrar con poder en sus hijos, en su familia, en aquellos en quien usted ha estado pidiéndole al Señor que haga la obra. Crea que el Señor puede cambiar su carácter, aunque no diga amén. Y yo quiero decirle que el primer paso para conquistar el sueño es que debemos creer firmemente. No somos lo que sentimos, sino que somos lo que creemos. Nosotros nos hemos acercado al Señor y debemos estar convencidos que el camino del Señor no es de sentimientos, no es de emociones. El camino del Señor es un camino de fe. Hay que creer que el Señor puede cumplir su palabra en nosotros, puede cumplir su propósito en nosotros. Donde nos haya plantado, hay que creer que ahí el Señor va a obrar, va a hacer un milagro en nuestra vida. La clave está en creer en el Dios que hace posibles todas las cosas. No en nuestros recursos, no en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, sino que en que Dios puede hacerlo todo conforme a su voluntad. Debemos convertirnos en hombres o mujeres que creemos en ese sueño, que creemos en ese propósito de Dios para nuestra vida, que no limitemos a Dios a nuestros pensamientos o a nuestras posibilidades, sino que entendamos que el Señor es el dueño de todas las cosas, que el Señor es el que abre caminos, que el Señor es el que toca corazones, que el Señor es el que obra en la vida de aquellos que nosotros quizá veamos lejos del camino del Señor y que podamos creer que Él puede hacer una obra milagrosa. Para alimentar nuestra fe y para creer que el Señor puede hacer la obra o cumplir ese sueño en nuestra vida, es necesario que cuidemos lo que oímos, cuidemos lo que vemos, cuidemos con atención las conversaciones que tenemos. Por eso, como iglesia, nos reunimos cada semana, ya sea en el MEP, en la célula, en los hogares, compartimos un mensaje de fe, nos reunimos para hablar de la palabra del Señor.
en ocasiones nosotros hemos hablado acerca de lo importante que es la música que escuchamos, que a través de la música, a través de las cosas que vemos en los medios de comunicación, en la televisión, ahí se está alimentando nuestra fe, ahí se está alimentando nuestro pensamiento, ahí estamos escuchando diversidad de declaraciones, de pensamientos, de ideologías. Por eso es importante que para que usted crea que es posible, necesita alimentarse de la palabra del Señor Jesús. Lo dice la Escritura, que la fe viene por el oír palabra de Dios. No prestarle nuestro oído, nuestro pensamiento, nuestro tiempo a todas aquellas filosofías o maneras de pensar o noticias o canales de televisión que solamente se dedican al ocio, solamente se dedican a darle lugar a las tentaciones o a los placeres, sino que pongamos nuestra mirada. Que cada vez que usted tenga una oportunidad de leer algo, lea palabra de Dios. Que tenga la oportunidad de escuchar un mensaje, escuche palabra de Dios. Hay una segunda recomendación para conquistar nuestros sueños, para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Y mire, en ocasiones nosotros recibimos una palabra de parte de Dios en oración, nosotros venimos al camino de Dios y quisiéramos una vida nueva, diferente, y el Señor está trabajando y tratando con nosotros. Pero además de eso, es importante que nosotros demos el segundo paso para conquistar el sueño, y ese segundo paso es confesar con nuestra boca. Dice la Escritura, porque con el corazón se cree, que es el primer paso, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues de la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Qué importante, hermano, es que nosotros usemos nuestra voz, nuestros labios, nuestra boca para declarar y para confesar aquello para lo que fuimos creados, aquello por lo que estamos luchando, aquello por lo que hemos sido llamados por parte del Señor. Yo les he dicho que debemos bendecir a nuestros hijos y desde pequeños decirle, tú vas a ser un predicador, tú vas a ser un instrumento en las manos del Señor, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser un buen hijo de Dios, tú vas a ser una buena hija de Dios. La palabra tiene poder. Y cuando nosotros utilizamos el poder de la palabra para avanzar hacia nuestro sueño, entonces la utilizamos para comprometernos con el Señor, decir, Señor, yo he decidido seguirte, yo sé que tú vas a hacer un milagro en mi vida, yo sé que tú vas a darme esa bendición, yo sé que tú me has llamado a cumplir tu sueño, tu propósito, yo estoy convencido de que tú eres el Dios que ha puesto esta semilla, este sueño en mi vida, y sé que vas a alcanzar a mi familia. Mire, usted y yo somos la respuesta a la oración quizá de algún hermano, de alguna hermana, de nuestros padres, de algún familiar. Alguien, antes de que usted viniera al camino del Señor, oró por usted. Tuvo que usar sus labios, su voz, para pedirle al Señor que hiciera el milagro en su corazón. Por lo tanto, yo quiero invitarle a que utilice su voz para pedirle al Señor que haga la obra en su vida. Debemos confesar con nuestra boca aquello por lo que estamos luchando. Y eso va a afirmar su fe y decir, yo no me voy a doblegar ante la oferta del mundo porque yo he sido llamado a ser un hombre de bendición, porque el Señor me llamó a que mi familia fuera una familia cristiana. No vamos a aceptar o no voy a aceptar más invitaciones del mundo, no voy a doblegar mi fe ante las creencias de antes, sino que voy a declarar que Jesucristo es mi Dios. Utilice su declaración, su voz, la palabra, para afirmar el propósito y el sueño de Dios en su vida. Declárelo una y otra vez, dígalo, use su voz para confesar que Jesucristo es su Dios y que lo llamó para cumplir un propósito en usted. Y hay un tercer paso, una tercera recomendación para poder conquistar nuestros sueños, para poder conquistar el propósito de Dios en nuestra vida, y es que debemos ser hacedores de la palabra. Dice la Escritura, no seas oidor olvidadizo,
sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Qué importante es, hermano, amigo, que no solamente nos convirtamos en expertos en la palabra, que no solamente dominemos el sueño que Dios nos ha dado, sino que nuestros hechos concuerden con lo que decimos, que nuestra actitud, que nuestro día a día también esté alineado a los propósitos de Dios. No podemos decir que estamos en búsqueda de un sueño, de un propósito de Dios, cuando no nos damos el tiempo de ir en oración con Él. No tenemos la oportunidad de dedicarle un tiempo a la devoción a Dios. O decir que el Señor nos llamó a servirle, decir que el Señor nos llamó para cumplir su propósito y no tener tiempo para las cosas de Dios y estar tan ocupados en las cosas quizá del día a día, o del trabajo o de la familia, y no tener tiempo para predicar el Evangelio o para atender los asuntos de la obra del Señor Jesucristo. Pero si queremos ser instrumento en las manos del Señor, es necesario que nuestros hechos sean conforme a lo que hemos creído, lo que hemos declarado o confesado con nuestra boca, asimismo sea en nuestros hechos. La diferencia entre la gente en la Biblia y en nuestros días que alcanza los sueños y quienes se quedan a mitad del camino radica en la acción, radica en que podamos poner en práctica aquello que hemos recibido de parte de Dios. No importa cuánto sabemos, lo que importa es cuánto ponemos en práctica. No importa si sabemos o no sabemos la Biblia de memoria, pero si podemos hacer que lo que sabemos se haga vivo en nuestro día a día, tendrá mayor valor. No es suficiente solamente con creer, no es suficiente solamente con hablar. Es necesario actuar en consecuencia del sueño por el cual estamos luchando. Si usted anhela que el Señor lo cambie, es necesario renunciar, actuar y decirle: Señor, aquí está mi sacrificio, aquí está mi ofrenda de renuncia al mundo, aquí está mi ofrenda de cambio de vida, aquí está, Señor, la muestra de que yo he depositado toda mi confianza en ti. Aquí está mi tiempo, aquí están mis recursos, aquí están mis lágrimas, aquí están mi esfuerzo, Señor. Yo quiero alcanzar el sueño por el cual tú me has llamado. No importa en dónde esté, no importa si quizá ahorita pudiera sentirse en una cárcel como José antes de conquistar el sueño. Donde quiera que esté, si usted actúa conforme a su sueño, el Señor lo va a bendecir. Es necesario, hermano, entonces, que los soñadores seamos conquistadores. Es tiempo de que usted deje de mirar ese sueño allá a lo lejos y diga como el pueblo de Israel: vayamos, subamos y conquistemos la tierra que el Señor nos ha entregado. Y yo quiero decirle que el Señor ha escrito para usted una versión mejor, que el Señor quiere que usted sea un mejor hijo de Dios, que usted sea un hombre, una mujer bendecida, que su familia alcance bendición. Pero es necesario que pongamos por obra estos consejos: creer que es posible, declarar y confesar con nuestra boca ese sueño, ese compromiso que hacemos con Dios, y actuar, ser hacedores de la palabra. Querido hermano, yo le invito a que esta semana usted tome acción y que sea la oportunidad de vivir el sueño de Dios para su vida. Aquello que el Señor demanda de nosotros, hagámoslo con pasión, que al tiempo habremos de conquistar los propósitos del Señor para nuestra vida. Le bendigo y declaro cobertura de parte del Señor para cada uno de nosotros. Adelante en el nombre del Señor.